Hola, ¿qué tal amigos de Plástica? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Soy su amigo Bruno Israel y como cada semana les doy la más cordial bienvenida a Plástica porque los sueños se hacen realidad. Como pueden ver en pantalla ya tenemos a nuestro invitado. Ya ha estado aquí en el programa anteriormente en un especial que hicimos de telenovela y pues él es el señor Alex Galán. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Mucho gusto en estar en tu programa una vez más. Gracias por la invitación, muy contento. Y no, hombre, ¿cuál señor? Solo Alejandro Galán. No, pues muchas gracias a ti por haber aceptado de nuevo la invitación para platicar, porque pues bueno, vamos a hablar de muchas cosas que has hecho a lo largo de tu carrera. Quiero saber cómo surgió en ti el gusto por las telenovelas, por el melodrama, por todas estas historias que se han hecho en nuestro país y la verdad es que le han dado la vuelta al mundo en los países que a lo mejor ni nos imaginábamos que iban a ser un exitazo, muchas historias, lo han hecho, han puesto el nombre de México muy en alto y además estás laborando pues en uno de los mejores canales que hay ahorita pues de paga. Yo estaba viendo un comunicado que lanzaron hace unos días y Ajá. bueno, fueron el segundo lugar de audiencia a nivel streaming y estoy hablando de pues del canal de telenovelas en el cual tú estás. Sí, Bruno, estoy muy contento porque como bien lo comentas, hace algunos días pues nos dieron a conocer esta información a través de unas pues revisiones que se hacen, a través de unas investigaciones, mediciones de ciertas empresas y se publicó. Para mí también fue una sorpresa el descubrir que el canal durante el mes de diciembre 2020 había logrado posicionarse en México como el número 2 justamente de vistas, ¿no? Lo cual pues nos da muchísimo gusto porque habla de que la gente le siguen interesando las telenovelas de una u otra forma y el canal está ofreciendo a través de esta parte virtual, de esta red social, pues contenidos interesantes que a la gente le están interesando revisar, ver por ahí, criticar, comentar, disfrutar. Entonces para nosotros es pues una maravilla y para mí personalmente es un orgullo formar parte de un equipo de trabajo tan profesional, tan entregado y me dio mucho gusto, pues incluso me sorprendió el ver esa noticia que publicaron hoy. Yo no tenía ni la menor idea y fue muy bonito el ver esa respuesta del público. Estamos muy contentos y yo siempre digo agradecidos con la gente que son los que hacen posible pues todos estos logros. Pues claro, y la verdad es que pues la clave de este éxito ha sido pues que nos han traído las mejores historias que se han hecho a lo largo de toda la historia de las telenovelas y que mes con mes ofrecen de manera gratuita a través de su canal de YouTube, a través de su canal de Facebook, pues estas historias para que el público las pueda disfrutar desde la comodidad de su casa en el horario que mejor le parezca al público. Y pues nos han traído historias inmemorables como por ejemplo Cuna de Lobos, nos trajeron también el retorno de Diana, el extraño retorno de Diana Salazar, nos trajeron Sí. Dos mujeres un camino, digo por mencionar algunas porque la lista es enorme. Sí, yo creo que la telenovela es una aportación a la cultura popular de nuestro país, que surgió como forma del entretenimiento cuando la televisión misma también se iba creando y que así como en otros países el género también tuvo su nacimiento, porque más o menos por las mismas fechas en países como Argentina, como Perú, como Venezuela, como Brasil, a todos les fue naciendo el género también de la telenovela, nada más que en México sucedió esa chispa, esa característica que gustó muchísimo y creo que responde a la cultura del mexicano en la que vivimos siempre esta historia entre la lucha del bien contra el mal y se adaptó perfecto a la idiosincrasia del mexicano por un lado. Después esas historias, no sé, ahí sí creo que es una cuestión de magia, cómo es que fueron gustando muchísimo en otros países y les fue gustando tanto a los peruanos, a los chilenos, a los venezolanos, nuestra forma de hacer las telenovelas, ya que ellos también tenían sus historias y eran buenas. Pero creo que México tocó fibras muy sensibles de una manera, mira, teníamos tantos años ya de experiencia con el cine de la época de oro, donde retratábamos todas esas situaciones. En las películas del cine de oro, pues está retratado lo que después se retrataría en las telenovelas, la forma de vida del campo de nuestro México, la forma de la vida de las ciudades que empezaban a desarrollarse en los 30s y 40s, y después la telenovela agarró esas historias y las llevó a la pantalla chica. Entonces creo que eso empatizó mucho con la gente y después Latinoamérica vivió nuestro sueño de telenovela y se enganchó con nuestras historias. Es día y hora que pues estos países tan hermosos pues siguen disfrutando las historias mexicanas. En muchos países de ellos ya no se hacen telenovelas, entonces creo que por eso siguen aquilatando el producto
en tantos y tantos países a lo largo pues, del continente. Y yo siempre he dicho, no por estar pero creo que la telenovela, la catedral de la telenovela es México, así como la catedral o la meca del cine es Hollywood, y de otros países, otras representaciones populares muy importantes, pues México, las telenovelas es como su producto que se internacionalizó, que anduvo en todo el mundo, que los artistas venían a México para darse a conocer en el mundo de la actuación, porque sabían que haciendo telenovelas pues le iban a dar la vuelta al mundo con su imagen. Entonces creo que hay que reconocer esa parte de México cuando construyó el imperio de las telenovelas, y que hoy es una gran tradición. Claro que han cambiado mucho las cosas, ya no es ese México, ya no hay como antes nada más pocas opciones, ahora hay tantas formas de ver televisión de otros países, plataformas, situaciones que antes ni siquiera existían. Y también hay que reconocer que el hacer telenovelas se ha convertido en un reto, y creo que sí, la tradición de nuestras historias clásicas, que es lo que transmite Canal Telenovelas, pues es un asset muy importante para que la gente se enganche con la conectividad de sus emociones. ¿Por qué? Porque las telenovelas de antaño tienen que normalmente las relacionas con periodos de tu vida. O sea, tú ves una Rosa Salvaje, La Madrastra, la que quieras, y normalmente fue exitosa en su momento y tú la vas a relacionar con ese momento de tu vida. Ay, fíjate que yo en esa época salí de la escuela, ay, en esa época tuve mi primer pareja. Es decir, cada quien relaciona estas telenovelas como parte de su vida, y es ahí donde se conectan las emociones, que creo que es algo de los aspectos más valiosos del ser humano. Sin duda. Y pues yo creo que también gran parte del éxito, o bueno, no sé tu punto de vista cuál es, pero pues también es nuestro español neutro, que al final del día todas las historias de otros países que originalmente están creadas ya sea en inglés, en francés, en portugués, no me acuerdo ahorita cuál es el idioma oficial, por ejemplo, de Turquía, no sé si es turco como tal o tiene otro nombre. Pero bueno, al final del día, todas esas historias que se han hecho en todo el mundo y que se han doblado al español con el acento de México, realmente sí, por la importancia que tiene nuestro país a nivel de este producto, por cual todas las telenovelas que se han hecho en otro idioma se han doblado al español, pero al español de México. Sí, creo que hemos creado también ese sello importante, porque bueno, todos sabemos que es más, aquí en México tú sabes que dependiendo de la región de en donde vives, hablas de una forma o de otra. No habla igual una persona de Yucatán, quizá, que la de Monterrey, ¿no? O que la de la costa. Entonces, o la de Veracruz. O de Veracruz. Tenemos nuestros acentos tan característicos regionalmente hablando, que incluso en las telenovelas pues tratan de corregirlo para lograr este español neutro. Y luego así, Latinoamérica igual, cada país, los argentinos, los colombianos, los chilenos tienen sus acentos muy peculiares. Creo que hay unos más fáciles de entender que otros, incluso, porque hay algunos que son dificilitos de captar, ¿no? Y creo que la telenovela mexicana logra esto, unir a las naciones a través de un idioma neutro, en el que tú puedes tener artistas de muchos países, como se maneja desde siempre. La telenovela, desde su inicio, ha tenido la invitación a grandes talentos, así como México le abre las puertas a cualquier persona de otro país y que siempre es cálido con eso. Por ejemplo, con los refugiados de España en los 30s, con los cubanos en los 50s, ¿no? México siempre ha sido un país hermano que le abre las puertas a todo el mundo y lo abraza y le da la bienvenida. Creo que la telenovela también tiene esa peculiaridad, que ha unido las naciones y tratan de hacer este español neutro. ¿Cuántos artistas de otros países no les han corregido el acento para que hablen lo más neutro posible el español? No con todos se puede, seguramente, o con algunos todavía llega uno a notar cierta situación, pero cambia muchísimo a como cuando llegan. Entonces, creo que también tiene esa otra característica de la telenovela, capaz de unir naciones a través del idioma, que es el español, que es el castellano, pero también, ¿por qué? Porque se basa en un principio básico que decía Valentín Pimstein, productor de telenovelas. La telenovela es un mensaje de corazón a corazón, y todo lo demás es geografía, es decir, no importa. Creo que esa es la esencia de que las telenovelas mexicanas hayan permeado tanto en la colectividad, ¿no? Que te puedes identificar con lo que ahí se narra, con el mensaje de amor que quieres enviar, y que ese es universal. Mira, yo recuerdo mucho una telenovela argentina. Ajá. Realmente creo que esto fue como en los 90s, principios de los 90s. No recuerdo ahorita bien el título de esta telenovela, pero recuerdo que en su momento Televisa la compró y curiosamente decidió transmitirla en el canal de las estrellas en el horario estelar de la tarde, por ahí de las 5 de la tarde, si no me equivoco. Ajá. Pero curiosamente tú dirás, pues bueno, una historia argentina, hablamos
el mismo español. Pues no, lo curioso que sucedió aquí, bueno, el tema de esta novela la cantaba Luis Miguel, pero curiosamente... Ya sé cuál. A ver, ¿dónde salía Laura Flores? No, era novela con actores argentinos. Ah, con Lo que hizo la argentinos. empresa fue doblarla al español de México. O sea, no la Un transmitió con poco de el español doblaje. de ¿Y qué Argentina. telenovela es? Dime. No recuerdo si se llamaba Apasionada. Era algo de pasión. ¿Pero pasaba en el 2? Pasaba en el 2 y pasaba en el horario de las 5 de la tarde. No recuerdo bien ahorita el título. Lo único que recuerdo que la cantó el tema, lo cantó Luis Miguel cuando sacó su disco de boleros, el primero. Fíjate, es que me estaba acordando de una historia que protagonizó Laura Flores en Argentina, porque se grabó allá, y se llamaba El amor tiene cara de mujer, que es un reprise, creo, de lo que fue antes esta historia. Ella era la protagonista y el tema musical era de Luis Miguel. Y yo la llegué a ver acá en México, esa historia, pero en algún canal de Televisa regional. Entonces creo que por ese lado me fui y creí que era eso. No, pero bueno, ya sí en lo que sacamos de entrevista recuerdo qué novela es y Ajá, puedo y la poner una imagen comentamos. para ilustrar esto, para que el público sepa de lo que estamos hablando, porque ahorita yo no recuerdo el título, pero me quedó marcado eso porque sí se veía como raro, una historia hecha en Argentina, pero sí, doblada claro, a nuestro español. Fíjate cómo hay telenovelas que incluso se han regrabado, la cuestión del audio que tú bien mencionas, o a cuántos actores no se les ha puesto un doblaje, ¿no? Claro. Se entendía bien o alguna cuestión de estas y deciden elegir un actor latino, en este caso mexicano, que tenga este acento neutro característico y que es el que le hace el doblaje a alguien. Es impresionante. Y pues bueno, yo creo que a raíz de esto, yo creo que no les ha de haber como convencido pues esto de comprar la historia y doblarla al español de México, que mejor pues la empresa decidió, pues vamos a hacer nuestras propias versiones, vamos a darle un toque de México, y pues cuántas historias no se ha hecho. O sea, también hemos aprendido a rehacer historias y a darles pues ahora sí que nuestro enfoque, nuestro estilo de mexicanos, y pues han tenido un exitazo también a lo largo de todo el mundo, a pesar de que han sido historias que originalmente fueron de otro país. Claro, es que es todo un tema. Yo cuando se habla de remakes u otras versiones, siempre mi tema es, pues en Hollywood, ¿cuántas veces no se han hecho las mismas historias de ellos? Se repiten, se reinventan, las vuelven a hacer, y tú dices, una película como tan exitosa, a ver, hoy se me viene a la mente Titanic, ¿no? Que hay varias versiones de ese Titanic. Hay una blanco y negro, de los 40, tenemos la del 97, creo que en medio de los 40 y los 90 hubo otra, y las tres son historias totalmente distintas, obviamente las tres basándose en la anécdota del barco que se hunde en 1912, pero cada una te contó una historia diferente. Cada vez hubo una mejor superproducción porque todos los artefactos, los fierros lo permitieron, la industria creció, pero finalmente son historias distintas aunque estén basadas en los mismos argumentos, en la misma anécdota. Y creo que le pasa lo mismo a las telenovelas. Puedes tomar una historia de otro país o de otra época, renovarla, darle una nueva vista, una nueva lectura, y creo que estás aportando una historia diferente, basada quizá en una anécdota anterior, pero que tuvo mucho éxito y que hoy día puedes volver a revivirla. Siempre que haya un buen guión, unos buenos escritores detrás, un talento interesante en el elenco, creo que puedes hacer grandes cosas. Si no, imagínate, ya no se contarían las versiones de Romeo y Julieta o La Cenicienta o tantas cosas que hemos visto desde siempre, que nada más es la misma gata pero revolcada, porque es otra lectura la que se da y que con las épocas es distinta, con la tecnología también es distinta, simplemente el elenco es otro. Entonces pues lo acabamos de ver ahora en años recientes, pues con este proyecto de la Fábrica de Sueños. ¿Cuántos clásicos de que teníamos aquí en el corazón, pues no los volvimos a ver con estas nuevas historias refrescadas, con este nuevo elenco? Algunos fueron los recibió el público de una forma muy positiva, otros a lo mejor no tanto, pero al final del día están aquí en nuestro corazón y pues lo recordamos con mucha alegría. Yo lo que creo que La Fábrica a lo mejor debió de haberse llamado de otra manera las historias, es decir, yo siempre peleé ese tema que a lo mejor Cuna de Lobos, la que vimos en Fábrica, pues no es Cuna de Lobos, porque nosotros estamos acostumbrados a aquella Cuna de Lobos inmortal que hizo María Rubio y con todas las tónicas que se manejaron,
pero no por eso no nos puedes contar una historia similar, nada más que a lo mejor yo le hubiera cambiado el nombre y hubiera puesto basada en la obra de Cuna de Lobos que vimos hace 30 años, y creo que eso también hubiera sido diferente. Creo que en algún momento se vendieron de una forma las historias y por eso la gente se desilusionaba al ver lo que había. Pero por ejemplo con Rubí sucedió algo muy interesante, se transmitió el año pasado por televisión abierta y yo vi que muchas personas de las nuevas generaciones se vieron satisfechas con esa historia que vieron de Rubí. Yo, por ejemplo, ya vi la de 1968, que es una delicia de historia maravillosa, y yo te podría decir que hasta insuperable, pero después en 2004 vimos una Rubí con Bárbara Mori también totalmente apasionada, emocionante, donde hay muchos personajes que no existían en la primera versión, y creo que vale mucho la pena haberla hecho y habernosla contado. Además, todas las generaciones venideras después de la de Fanny Cano no vieron esa de Fanny Cano en blanco y negro. Entonces también no hay una referencia previa para decir cuál fue mejor. Y viene una tercera versión con Camila, que personalmente yo diría, pues es que no tiene nada que ver con 68 ni con 2004, pero es una nueva lectura de la historia original de Yolanda Vargas Dulce, que después tuvieron en sus manos otro grupo de escritores y le dieron otra vista, es otra lectura basada en esa historia de una mujer seductora, descarnada, apasionada, ambiciosa, que hace lo que sea necesario por tener fortuna. Y esta historia que nos contaron de Rubí en la fábrica era totalmente distinta. Era una historia además condensada en menos episodios, con una modernidad y un presupuesto distinto, que te habla de un castillo en Europa, que las otras dos ni de chiste lo tocaron. Entonces, que nos habla de un futuro incluso, porque era el futuro, ¿no? Se hace la entrevista inicial, etcétera. Creo que es otra lectura de la historia y dije, ¿sabes qué? Se vale. Yo que ya vi las otras dos versiones, te puedo decir, no es Rubí ni 68 ni 2004, pero es Rubí 2021. Es otra lectura, punto. No tiene que ver ni la comparación. Y ahí sí yo te puedo decir, si me gustó o no me gustó, ya es muy subjetivo, pero no por no parecerse a las otras, por parecerse o no parecerse, la hace mala o un mal producto. Digo, también lo vimos con esta nueva historia que hubo de la usurpadora. No sé si tú viste la versión con Angélica María, que se llamó El lugar que yo robé, que fue un clásico de los 80s. Y me encanta, o sea, pero después veo La usurpadora y yo vi primero La usurpadora del 98, la que me tocó a mí, me la vi primero, después tuve acceso a ver El hogar que yo robé del 81. La verdad es que El hogar que yo robé es un clásico con toda la magia que tienen los clásicos ochenteros de la época dorada de las telenovelas, pero a lo mejor por mi generación, La usurpadora me parece una historia mejor contada, porque es la historia que a mí me tocó ver, en donde se contaban diferente las telenovelas, donde eran más ágiles las tramas, donde había más subtramas de los personajes, y a mí me enriqueció mucho más esa usurpadora. Claro, no desdeño para nada lo que hizo Angélica María, porque es una historia hermosa, padrísima, y que además te pones a pensar en los retos de la época para hacer los personajes dobles, sobreponerlos, que no se notara la magia y todo, y dices, wow, esa telenovela les quedó padrísima para hacer esa época, la música que tiene, la forma de contarnos esa historia, pero si tú la ves en producción, pues obviamente es mucho más raquítica a lo que hizo La usurpadora 98. Y luego ves una usurpadora de Fábrica de Sueños, que también era otro contexto totalmente distinto. Sí, la anécdota es la misma, son dos gemelas, una buena y una mala, pero nos contaron una historia presidencial, una historia de narcos, una historia muy complicada, que es otra lectura. No es ni La usurpadora de Gaby Spanik, ni la del hogar que yo robé, pero no por eso es mala, ¿sabes? Es otra lectura simplemente. A lo mejor te digo, yo hubiera jugado con otro título. Yo le hubiera puesto La presidenciable o La esposa del presidente. Y a lo mejor se te hubiera puesto basado en aquel argumento de La usurpadora, ¿no? O del hogar que yo robé, no sé. Claro. Pero eso fue lo que creo que a mí, en lo personal, también es una cuestión muy personal de percepción, que creo que falló con La Fábrica de Sueños. Que queríamos ver una versión diferente, pero apegada a lo que vimos. A lo que vimos hace muchos años. Claro, y ahí es donde hubo un cortocircuito. Porque si a mí me preguntas, para mí La Fábrica de Sueños, ¿te acuerdas que se manejaba con la leyenda de nosotros reescribimos la historia? Entonces, para mí hubiera sido más atractivo, si a mí me hubieran invitado y me hubieran preguntado, yo les hubiera dicho, ¿por qué no hacemos una secuela de las historias que vimos? Y entonces sí, cuéntame una cuna de lobos recargada de lo que pasó hace 30 años. Todavía está viva Diana Bracho, todavía está vivo Rosa María Bianchi, que se salva en la historia. O sea, había varios vivos
que podías rescatar de esta trama ancestral y cuéntame lo que pasa 36, 40 años después de Claro, Cuna de Lobos claro, original. totalmente de Y acuerdo. ahí sí me metes a los hijos. Recordarás que había 2 hijos en la historia de la original. Pues esos hijos ya crecieron. Hoy entiendo que serían los dueños del Arcril, unos empresarios ya mayores. Y sí sería bien interesante que me contaras todo lo que me contaste en esta historia, donde había la temática homosexual, por ejemplo, o bisexual de uno de los hijos, y la de los vicios del otro. Estaría padrísimo que me lo contaras como los hijos de aquel José Carlos y de aquella Diana Bracho. Y que ahora ese hijo malo que heredó el gen del mal de Catalina le hiciera la vida de cuadros a su mamá, que ya es una señora grande. Usted está maravilloso eso. O igual en La Usurpadora, cuéntame 20 años después de La Usurpadora que vimos nosotros, júntame a Gaby Spanik, a Fernando Carrillo, ya son pues, más maduros, y ahora sus hijitos ya podrían ser otros actores nuevos, y ahí me podrías haber metido a la problemática ahí que me metiste, no sé, la hija enamorada de un político. O sea, creo que ahí faltó esa parte, y yo me hubiera ido por esa línea para cumplir con la promesa. Nosotros reescribimos la historia, nosotros les dimos aquellos clásicos maravillosos, y ahora les estamos dando a las nuevas generaciones una nueva historia en 25 capítulos como se maneja ahora, que son más pequeñas series, en una técnica diferente de cinematografía, con producción internacional, pero basándose en las anécdotas originales. Creo que eso hubiera sido un boom. Nunca lo sabremos, es un caso para la araña, pero a mí me gustaría que hubiera sido así, y para mí La Fábrica de Sueños tendría otro contexto y otro destino. Pues mira, todavía hay muchas historias muy buenas que nos gustaría ver. Por ejemplo, está el caso de Lazos de Amor, que pues bueno, se hicieron. ¿Te acuerdas? Pero está que ahora con esta nueva, pues ahora sí que esta nueva forma de hacer las novelas, pues nos cuenten lo que pasó después de que si sobrevivió la mala o no. Así, y que nos dejaron con la duda de, entonces la que se quedó viva fue María Paula. O sea, podríamos inventar tantas cosas hoy día que nos cuenten qué pasó, que nos cuenten aquel secreto que realmente si pueden de ahí partir. Si la mató a la hermana, si la puso en su lugar, no lo sabemos, y de ahí partir a una nueva historia. Tú imagínate, Lazos de Amor fue en el 95, y estamos hablando que ya pasaron 2005, 2015, 25 años. Uh-huh. Que nos contaras, esta María Paula Maldosa se quedó ahí y ha construido un imperio de mentiras, valga el término, en esos 25 años. ¿Qué les esperaría hoy al esposo? Y a lo mejor ya tendría hijos, y de ahí podría desarrollar otra historia maravillosa en esa secuela. Creo que la secuela, bueno, lo hemos visto en cinematografía, cuántos éxitos no se han dado a través de las secuelas de una película. Chucky 1, 2, 3, 4, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió esa. O las de Harry Potter, o las de Volver al Futuro. Es decir, tantas películas que han tenido secuela y que cada secuela supera a su antecesora. Creo que las telenovelas no han experimentado eso. Y que ahorita lo podrían hacer porque muchos de esos éxitos clásicos ya tuvieron 20, 30, 40 años de que pasaron, y que algunos de sus elencos, de sus integrantes todavía están vivos. Entonces tengo que conservar a los elencos originales, aunque ya sean reducidos. O sea, en Cuna de Lobos decíamos, ¿quiénes te quedaron? Pues está Diana Bracho, Rosa María Bianchi, y párale de contar, creo, a lo mejor se me está yendo ahí. Alejandro Camacho todavía está. No, pero él moría en la historia. ¿Recuerdas que estuvo en el avión? Sí, porque sí pensé en eso. Pensaba en el inspector Suárez, que es Humberto Elizondo, Alejandro Camacho, Rebeca Jones, todavía ha de haber algunos por ahí, ¿no? Pero decía, ellos ya murieron en la historia. Aunque podrías jugar con un recurso a la Emilio, la Rosa, de que no lo sé. Se cayó el avión, sobrevivieron, perdieron la memoria. Exacto, podrías jugar con eso. A lo mejor del avionazo que se dieron, Alejandro no quedó muerto. Entonces, que a lo mejor quedó en una silla de ruedas, o a lo mejor, no sé. O perdió la memoria. Exacto, tuvo un caso y cayó por ahí, y ahorita vuelve a encontrar a su hijo, ¿no? Claro, creo que los recursos literarios y la imaginación de la ficción ahí están, pero eso era rescatar incluso también a esos talentos, porque es dignificar lo que hicieron hace años, y es dignificar tu propio melodrama. Creo que es una cuestión que por ahí faltaría de afinar. Mi querido Alex, antes de continuar, déjame regresar al principio. Sí, porque estamos acá ya emocionadísimos en la fábrica. Sí, porque yo aparte, mi querido Alex, yo quiero saber, porque si yo recuerdo en el anterior programa nos comentaste que pues tú habías estudiado Derecho. Es correcto. Entonces yo quiero saber cómo caíste en el canal de las telenovelas y cómo surgió tu canal también, o sea, cómo surgió este interés
por el melodrama, por las telenovelas? ¿Cómo fue? Cuéntame. Yo creo que aquí la pregunta más correcta sería, ¿cómo caí en la escuela de Derecho? Porque desde que tengo uso de razón, yo soñaba y quería hacer televisión. Entonces, siendo un chiquitillo, yo les decía a mis papás, yo quiero salir en la tele. Yo no sabía haciendo qué, pues era un escuincle de 8 años, yo creo. Pero yo soñaba con salir en la tele. Yo veía las novelas y veía los programas, veía todo. Yo soy una generación de televisión donde la caja idiota, la que llaman algunos, era un medio de entretención, de entretenimiento muy asequible y yo empaticé con él desde pequeño. A mí me cuentan, porque yo eso obviamente no lo recuerdo, dicen mis papás que el domingo pues yo empezaba a dar lata muy temprano, como todos los chiquitillos, pero me ponían a Chabelo y el niño santo remedio se quedaba en la cuna parado viendo Chabelo. Seguramente entonces quiero entender que si yo estaba en una cuna y no me acuerdo de nada, pues tendría lo mucho 2 años. Entonces, si me podía yo parar en la cuna y ya me podía parar, quiero pensar que tenía 1 año y medio, 2 años, y que me ponía a ver la película, el programa de Chabelo, ¿no? Y que ya no daba lata un buen rato, porque era Chabelo. Entonces, creo que crecí, así como los chavos de hoy son una generación de redes sociales y de redes y de plataformas y de un celular y una tablet, y parece que ya traen integrado el chip de cómo manejarla sin haber tenido una en sus manos. Yo fui una época de generación televisiva en la que también me tocó una muy buena época de televisión, donde la televisión tuvo un auge bien interesante, no solo en telenovelas, las caricaturas de la época, las series, todo lo que a mí me tocó ver fue de muy buena calidad. Y entonces creo que desde ahí traigo tatuado el tema de hacer tele. Yo no sabía qué, pero me llamaba tanto la atención lo que sucedía en esa caja, los monitos que salían en esa caja. ¿Cómo era posible que tú clicabas un botón y un mundo se creaba ante tus ojos? Y obviamente siendo niño ni siquiera entendía la diferencia entre ficción y realidad. Cuando alguien moría en una telenovela, yo pensaba que moría en verdad. Fíjate, esto sí me acuerdo. De muy pequeño, si alguien se moría en la novela, yo sufría porque yo decía, es que ya se murió. Y yo pensaba en la persona que había estado viendo. Después pasaba el tiempo y la veía en otra telenovela y decía, ay, no se había muerto en esa misma época de siendo niño, porque yo creí que se había muerto ese señor o esa señora, ¿no? Y yo había estado triste porque había dejado a sus hijos solos, había dejado a su esposa, a su pareja sola, y después ya la veía en otra novela. Ahí fue donde yo empecé a entender, siendo muy pequeño, que la ficción de la televisión era falsa, que era un cuento. Ah, ok, era de mentiritas. Pero entonces, fíjate cómo al principio yo me creía eso. Entonces, ahí sigo creciendo con esta ideología de un día hacer televisión. Y yo sí me acuerdo que 6, 7 años, yo le decía a mis papás, yo quiero salir en la tele. Y me decían, ándale, así como que, ándale. Yo creo que como cuando dicen, quiero ser bombero, ¿no? Quiero ser esto, quiero ser astronauta. Sí, mijito, ándale. Empecé a crecer y todo. Y creo que el camino de la educación que en ese momento tenía yo disponible era algo que me llamaba mucho la atención, era la carrera de Derecho. En ese planteamiento realista de qué quieres hacer de tu vida, entendí que estudiando Derecho podía hacer varias cosas. Un abogado puede litigar, pero también puede ser catedrático, pero también puede ser político, pero también puede ser investigador. Y resulta que mi ídolo periodístico, Jacobo Zabludovsky, además de ser la figura más importante de los noticieros de la mitad del siglo XX, pues era abogado también. Entonces, cuando yo veo su biografía y conozco su bagaje, dices que yo quiero ser como ese señor un día. Pues entonces vete por la carrera de Derecho. Vas a tener la opción de trabajar en televisión. Y mira, no andaba tan lejos. Estudiando la carrera, uno de mis maestros, de mis catedráticos, Arturo Villegas Rubalcaba, lo recuerdo con mucho cariño, él daba las noticias en un canal local de mi San Luis Potosí. Y no sé qué pasa, creo que lo que es para ti y se van conectando los caminos de una forma extraña, porque al yo estar yo en San Luis era muy difícil pensar en que yo me podía venir a México siendo muy jovencito a probar suerte y a ver qué onda, y no había los medios en ese momento. Entonces empecé en esa televisión local a empezar a atar el sueño, porque este maestro me invita, él daba las noticias, te digo, no sé cómo se dio un día que pidió un documento de una opinión de los programas de ese canal que yo ni veía, y yo me puse a ver un fin de semana el canal, escribí mis opiniones, le entregué él pidió una opinión, una hoja, creo que yo le di una tesina casi, ¿no? Y se la llevó. Y a los días me di programa por programa del canal. Sí, hice un análisis de programa por programa, la hora, qué pienso, una ficha, quién sale. Bueno, yo así como el investigador, ¿no?
Se lo llevo, hasta creo que se lo engargolé, porque no lo entregué en hojas separadas. Como un trabajo lo engargolé. Creo que tenía esa esperanza de que pasara lo que eventualmente pasó. Y un día me dice, oye, el director del canal vio tu documento, ¿no? Yo tenía 17 años, acababa de entrar a la carrera de Derecho, estaba en mis primeros meses de empezar a tener contacto con la materia jurídica, teóricamente, y me gustaba. Pero siendo un escuincle iluso, me dice un día, el director del canal te quiere conocer. Ok, vete arreglado porque creo que te quiere proponer algo. Ok, me fui de traje, o sea, yo muy licenciado. Oye, pero ¿qué canal era? Era un canal de gobierno, el Canal 9 se llama, todavía existe. Allá de San Luis Potosí. Un canal de San Luis Potosí, exactamente, era el canal de gobierno. Y ya, pues ahí voy, ¿no? Me recibe el director y luego yo en traje, no, bueno, yo sentía que me estaba recibiendo don Emilio, ¿verdad? Porque pues ya sabes, la oficina también de estos directores siempre muy ataviada de televisiones por todos lados y la camarita y el tema y bueno, ¿no? Pues, y luego yo era un escuincle de 17 años, en una época en la que la televisión todavía, incluso regionalmente en mi provincia, pues la rifaba, ¿no? No cualquiera trabaja en tele y tal, ¿no? Entonces yo, pues iba en mi sueño, yo ya iba en mi sueño casi ya voy a firmar o que no me imaginaba que yo iba feliz. Sí, me iban a ofrecer una exclusividad aquí o qué. Pero yo iba feliz, era un escuincle feliz. Mira, me acuerdo que hasta en camión fui, porque yo ni auto tenía y no me pudieron llevar en mi casa, porque creo que mis papás estaban trabajando a la hora que visitaron, y me fui en un autobús, muy de traje, pero en autobús. Y luego, ese canal tiene la peculiaridad de que está en el interior de un parque. Entonces, un parque muy grande, Parque Tangamanga se llama. Entonces, el camión, pues, pasa por afuera del parque. No, y ese tienes que caminar, y es un parque enorme, es que hay dos, el Parque Tangamanga 1 creo que es el parque más grande de México, creo, ¿no? No quiero errar en el dato, si no es el más grande. Pero mira, está grande porque yo ya fui, ya lo conozco, y si es sí, pero el canal está en un Parque Tangamanga 2, porque tenemos dos parques. Y el 2 ese sí ya no lo conozco. Y el 2 no está tan grande como el primero, pero aún así, te deja un camión en la entrada del parque y camínale al canal famoso es una distancia pues bastante considerable en un sentido. Luego creo que en esa época tenía pues la parte de caminar era como de tierrita y yo iba de traje, hecho iba un dandy, pero pues que llegando a la puerta del canal a darle otra boleada a los zapatos. Sí, yo me fui en camión, estaba bien escuincle. Creo que ni dinero tenía para el taxi, yo creo, o no les quise pedir a mis papás, ya no me acuerdo, pero llegué en camión y me fui caminando, tiqui. O llegué en el taxi, sí, a lo mejor sí llegué en taxi, y ya la salida fue de salir de ahí del parque a la calle caminando, sí es cierto, creo que sí, esa fue la salida que me fui caminando, bueno, pero me acuerdo con mucha nostalgia ahorita de esto que estoy recordando, y bueno, me recibe este señor, me dice, oye, vi tu documento, me pareció interesante tus puntos de vista, te quiero invitar a que hagas un casting, porque estaban por lanzar un programa de chavos, ¿no? Y estamos haciendo casting ahorita, ¿cómo ves? ¿Lo haces? ¿Ahorita? No, sí, pues claro. Fui a hacerlo e hice el peor oso de mi vida. Qué perro oso. Era la primera vez que me sentaban ante una cámara donde había no sé cuántas personas, un staff, y la productora de ese entonces me dice, quiero que me des opiniones, yo nada más te voy a mandar a avisar por el camarógrafo, el floor manager, que me digas tu opinión sobre los jóvenes y ya, otro tema que me iban a estar cambiando. Querían ver mi desenvolvimiento, mi forma de pensar y tal. Ok, yo estaba aterrado, seguramente sin maquillaje brilloso, las manitas me hacían así, era la primera vez que yo estaba ante una cámara, era mi sueño, pero no tenía ni la menor idea de lo que me estaba metiendo. Pues era pánico escénico, simple y sencillamente. Yo creo que dicen que, bueno, después lo aprendí, ya cuando estudié al respecto, aprendí que cuando te quieres ir de un lugar, te levantas como en puntas, así como que estás haciendo este movimiento en puntas y es un reflejo de tu cuerpo. Hablando de lenguaje corporal, es ya que se acabe esto porque ya me quiero ir. Pues yo nada más me acuerdo, estaba sentado, porque mi casting fue sentado, pero me acuerdo que movía la piernita así como hacia arriba. Después comprendí que lo que quería era huir de ahí. Aunque a la vez era mi mayor emoción, debo confesarlo, cuando ya estaban las cámaras y las luces prendidas y que yo iba a hablarle a una cámara, yo decía,
no, wow, esto es la maravilla. Porque antes de eso, a las cámaras que yo jugaba eran cajas de zapatos, haciendo que yo hacía un programa. Eso eran mis juegos, ¿no? Entonces, esto era una cámara de verdad. Bueno, la regué, hice un casting patético, lleno de errores, con muchos nervios. Me acuerdo que me decían, ¿qué piensas de los jóvenes y la política? Por ejemplo. No, pues yo pienso que no, me echaba mi choro, ¿no? Ahora habla de los jóvenes y la sexualidad. No, pues yo pienso que me echaba mi chorazo. Yo no sé qué estupidez habré dicho y con qué miedo las habré dicho. Bueno, pero, hice el casting. Pero sí te quedaste al final. No, hice el casting y no me escogieron. Pasaron los días y nadie me habló. Y entonces dije, pues no, es que fui realmente muy mal. Y en lugar de desanimarme, porque creo que eso es lo que hubiera hecho cualquier persona después del oso que hizo ahí, eso fue... Bueno, no quiero hablar de años, pero con decirte mi edad... Empezaste tu carrera. Con decirte mi edad es suficiente, de que la edad que tenía en ese momento. Pero entonces, exacto, 3 años después, todavía estudiando la carrera, yo dije, bueno, todavía no existía YouTube ni estas cosas, pero yo decía... Yo no necesito de un canal de tele ahorita para empezar a hacer mis pininos. Compraron una cámara en casa, la cámara casera que ve en casa, ¿no? Pero el micrófono, le mandé a hacer un cubo y creé un grupo de periodismo en mi facultad de Derecho, que no existía ese grupo de periodismo, y empecé a informar sobre los sucesos que pasaban en la escuela. Me agarré 2, 3 amiguitas, qué paciencia me tenían, porque eran mis camarógrafas. Me acompañaban, íbamos y veníamos, y cubríamos lo que pasaba, que la Semana Cultural de Derecho, que la conferencia de no sé qué. Todo eso que grabaste y las entrevistas que hiciste, ¿luego las editabas o dónde las pasaban? Haz de cuenta que todo se grababa en estos cassettes de Hi8, era mi cámara Hi8, y yo editaba en VHS, con una VHS grabadora, con otra reproductora y con la cámara saliendo del material bruto. Yo hacía mis ediciones en corte directo. Tenía una VHS muy buena que hacía el corte directo exacto y sin las de colores. Esa cayó en la casa de casualidad para la casa y yo me la apropié para mi trabajo, ¿no? Y entonces la empecé a presentar al director en ese entonces, el licenciado Ricardo Sánchez Márquez, a quien aprecio y agradezco con toda la eternidad del mundo su oportunidad. Propuse, oiga, quiero hacer un noticiero de derecho, de lo que pasa en la escuela, y reproducir estos 5 minutos en las conferencias que había muchas actividades de carácter extracurricular en la escuela. Entonces yo propuse poner un proyector y llevar ya el VHS editado y reproducirlo antes de que empezara una conferencia o algún evento institucional de la escuela. O sea, tú querías aparecer. Yo quería salir en la tele. Volvemos al contexto que te dije de mis 8 años. Yo quiero salir. En ese entonces ya el Canal 9 dejó de funcionar un tiempo. El gobierno al que fuiste. El gobierno dejó de transmitir, donde yo andaba picando piedra, dejó de transmitir y se quedaron los estudios en desuso, no abandonados, sí en desuso. Entonces yo hice mi noticiero, creé mi noticiero para la escuela que se llamaba Contrapunto. Y entonces sin empacho fui a pedir el set del noticiero para mi noticiero y me dijeron, pues sí, hazlo, pues no, o sea, porque no creas que les pedí, préndanme esto, grábenme con la cámara, no. Yo llevaba mi equipo, mi Handycam, mis tripiés y mi micrófono. Lo que pediste nada más fue el espacio. El espacio, el setcito que estaba ahí, que no usaban desde no sé cuándo y que nada más me tenían que prender unos 2, 3 luces. Y yo hacía me prestaba en una mañana cada determinado tiempo, unas horas. Me llevaba mis 2, 3 amiguitas que eran mis caballitos de batalla y grababa mis cabezas de noticiero. Y luego juntábamos cooperacha para la edición que nos lo hacía un ingeniero y ya armábamos el noticiero de 4 o 5 minutos. Donde tratábamos, te digo, los temas que habían pasado en la escuela, o luego nos íbamos al Ministerio Público y entonces explicábamos cómo se hace una averiguación previa. Entonces, olvídate que existían esos tutoriales en la red, entonces eso les servía a nuestros compañeros. Y cuando ya el director veía el noticiero completo y terminado, decía, el nivel de exigencia era mínimo en ese aspecto, pero créeme que no hacíamos tampoco una cochinada. Y le encantaba y decía, adelante, ponlo. Bueno. Sí, al final del día lo que más importaba y lo más atractivo de esa clase de videos, pues es la información. Exacto. La pasión con la que la hacías. Y nos lo tomábamos muy en serio, porque no crees que todo lo conducía yo. Después ya empecé a invitar de mis compañeras
hablar, o sea, ser las reporteras, ¿no? Yo era el que conducía el noticiero, pero pues ni modo que yo conducía, yo reporteaba, yo entrevistaba, pues no era muy protagonista eso. Entonces yo las acompañaba, yo las grababa a ellas, ahora tú eres la reportera, y la ponía fuera del Ministerio Público a hacer su entrada de nota. No, hombre, pues ellas también se pavoneaban, les encantaba y se arreglaban bien guapas y hacían su presentación y bueno, entonces ya esto empezó a jalar más gente y empezó a tener como este aspecto de legitimidad. Los maestros me apoyaban mucho. Si yo ya andaba en el canal siempre, en la escuela, perdón, andaba con mi micrófono de contrapunto, ya sabían que yo era el de contrapunto. O sea, yo me inventé un medio de comunicación universitario cuando eso no existía, por mis pistolas, porque a mí me apasionaba eso, ¿sabes? Y tenía el apoyo del director. ¿Qué más quería, no? Y luego en la facultad que estabas estudiando, que era de nada que ver con los medios de comunicación. Pero no, nada que ver, pero a todos les encantaba salir en mi noticiero. Es maravilloso. Mira, hace unas semanas acaba de fallecer uno de mis catedráticos, justamente, Sergio Zavala, en paz descanse. Y un maestro que yo quise mucho y del cual aprendí mucho. Y el día que fallece, yo recuerdo que tenía una entrevista, de las muchas entrevistas que tengo ahí, todo mi material que se quedó archivado y todo, dije, yo tengo entrevista con Sergio Zavala. ¿Sabes qué? La fui a buscar y ya le di un tratamiento. Ahorita editar es un proceso rapidísimo en comparación. Que fue uno de los videos que recientemente acabas de publicar en tus redes. Exacto, con todos los errores que tiene, porque no es el audio que está ahí, es el aéreo, el que estaba ahí grabándose, porque el micrófono con el que entrevisté tenía un circuito hacia el auditorio del colegio, de la universidad, y entonces ahí sí se estaba escuchando bien. Entonces el que yo subí, pues es el audio aéreo que agarraba la cámara y se escuchan ruidos de otras voces, no sé qué, pero ese video yo lo tenía. Lo subo y lo comparto, y tú no sabes qué tesoro tan hermoso que aquilata la gente de mi generación, porque se los compartí, y todos recordaron con mucho cariño al licenciado Zavala, porque no hay un video, al menos nadie lo ha subido, o nadie lo subió, de una entrevista con el señor, ¿sabes? Entonces tengo un archivo que incluso para la gente con la que yo conviví en ese momento, vale oro, porque es todo lo que en una época donde no había cámaras de celular, pues yo era el que llevaba una cámara. Entonces te digo, a todos les encantaba salir en mi noticiero, primero para verse el día que se reproducía en el auditorio, pero después a la postre del tiempo es porque es un recuerdo único. O sea, hace un par de años falleció una de mis muy, muy queridas amigas mías con las que estudié mi carrera y la amé tanto y se me fue hace un par de años. Bueno, va a cumplir 2 años. Pues tenía un fragmento con entrevista con ella, ¿sabes? Y me dio mucho gusto haber tenido ese archivo y lo pude compartir y dedicarle un homenaje y amiga, te quiero mucho, ya sabes, este rollo que te sirve mucho como terapia, pero aparte como informativo, porque yo tengo este espíritu de informar. Entonces pasó el fallecimiento de mi amiga, por ahí lo andaban comentando en redes, y yo les aporto este material y subimos una entrevista. Entonces, híjole, tengo ese material, ¿sabes? O sea, es un material que nadie en la escuela va a tener, o nadie tuvo, o nadie se le ocurrió. Entonces tengo material con entrevistas, todo eso empezó a crear en mí una cultura de archivo, de amor a lo que estábamos haciendo, que era la reporteada, en este caso muy nivel chiquito, micro, local, casita universitaria, y ya que tenía muchos videos de estos, voy y me paro a un canal de los que estaban afiliados a Televisa allá en San Luis, y le digo al director de noticias de ese entonces, Gerardo Santoyo, esto es lo que sé hacer, deme chance de trabajar aquí. Los vio y dijo, pues sí, ya los vi, están muy estudiantiles tus videos. Dije, por supuesto, licenciado, yo soy un estudiante y le comento, no de comunicaciones, yo no sé la teoría que enseñan en comunicación, esto lo hice yo. No, sí, no lo demerito, me gusta. Me mandó ahí como asistente del asistente del asistente de no me acuerdo qué, y conocí ahí a una chica, Liz Vázquez, que fue con la que empecé a trabajar una agenda. Fíjate que ella tenía a cargo la agenda de espectáculos, y yo empecé ahí con ella como su asistente. Pero cuando tienes las ganas y recuerdas aquel yo quiero salir en la tele, para no hacerte cuento largo corto, porque aquí nos podemos estar 10 programas, al mes y medio de estar ahí, como entre que no sabes ni qué azul y buenas noches, hubo un casting de un noticiero del mediodía. Yo te voy a decir que esto fue a mis 21 años, pero a mis 14, cuando ese canal se originó, se creó ese canal ahí en San Luis, yo empecé a ver la programación de ese pobre canal en ese momento, muy pobre al principio, y dije, yo quiero conducir el noticiero del mediodía de ese canal. Yo tenía 14 años cuando lo visualicé, y en efecto, a los 21 años estaba yo
conduciendo ese noticiero de mediodía de ese canal. El noticiero que yo quería. Yo no quería el de la mañana ni quería el de la noche. Yo quería el del mediodía. A mí me gustaba mucho el noticiero del mediodía. Se me hacía... Es que otro de mis referentes era Abraham Sabludovsky, que tuvo muchos años el noticiero Televisa de mediodía, y se me hacía el noticiero más oportuno, porque era la hora que llegaban los reporteros con todo lo que había pasado en las mañanas, y los sacabas de primera, sin preparar tan, porque no había tal de preparar, entonces sacabas las notas como pan caliente. Era la hora que la gente estaba comiendo y veía las noticias. Ya en la noche pues tenías la competencia de noticieros nacionales, y creo que era difícil competir contra eso. Y en las mañanas no se levantaba nadie a ver, ni yo. Entonces yo decía, yo quiero el del mediodía. Pues me salí con la mía. A mis 21 años conducí ese noticiero. Y después ahí ya, estando ahí agarrando confianza, propuse un programa de espectáculos. Tuve la fortuna de conducir y producir el primer programa de espectáculos de la televisión potosina. Si bien es cierto, se hacían notas de color y se hacían programas de música, donde a lo mejor se tocaba el tópico de espectáculos, pero hasta 2002, donde yo hice este primer programa de espectáculos en San Luis, no había habido ningún programa con la fórmula de lo que ha hecho Ventaneando, de lo que ha hecho La Oreja, de lo que hicieron todos estos programas del medio del espectáculo, con la variante de que yo nunca le he apostado al chisme. Entonces yo decía, mi programa de espectáculos que yo voy a producir, porque es mío, no va a tener chismes. Aquí vamos a salir a cubrir eventos culturales, las notas de música, de danza, lo regional, que es ahí en este caso de mi ciudad, pero obviamente si iban los artistas a teatro y a hablar de novelas, yo iba y los entrevistaba. Y ahí empezó este vertiginoso camino que después me llevó a otro canal de Televisa en San Luis, que es donde trabajé muchos años con una revista que se llamó Tu Tiempo. Ahí fui co-conductor titular de esta revista, 12 años, donde ahí sí diversifiqué mis entrevistas, porque lo mismo entrevistaba a un ginecólogo, que a la chef, que a una persona de manualidades, y todas esas entrevistas me enriquecían mucho. Ahí pude entender la forma de la entrevista de una manera muy empírica. Entonces, disfruté mucho esta época, pero sin dejarlo el rollo de la tele, porque ya estando yo en ese otro canal donde estaba en Tu Tiempo, entré en 2006 ahí a eso. Yo en 2008 ya había propuesto Momentos de Telenovela, que fue mi concepto que después, ya existiendo las redes, lo meto a YouTube, y de ser algo local y regional, que se transmitía en la tele regional, alcanzó un nivel, pues ahora sí que mundial, porque YouTube se ve todo el mundo. Y entonces empecé a recibir comentarios y apoyo de gente de muchos países que gustan de las telenovelas y que me veían entrevistando a nuestros artistas. Oye, obviamente avalado por mi empresa, claro, pero era un proyecto mío, que me dejaban hacer lo que yo quisiera, que me dejaban crecer. Entonces ahí desarrollé ya al máximo esplendor mi gusto por las telenovelas desde el punto de vista periodístico. Claro, y eso era lo que yo te quería preguntar, o sea, que realmente recibiste el apoyo de la empresa para poder realizar tu canal, y lo pregunto porque, pues obviamente, pues está la crestomatía que puedes utilizar hasta ciertos segundos, pero es muy difícil realmente utilizar como referencia material de una empresa. Es correcto, sí, lo voy a usar porque pues estaba en una empresa de Televisa, ¿no? Entonces había esas facilidades para hacer ese uso de material bajo las reglas, y jugábamos con eso, ¿no? Entonces sí, eso me ayudó mucho, porque yo siempre he dicho que el archivo pues es lo que le importa a la gente, lo que le interesa a la gente ver. Desde esa perspectiva, a la gente le ha gustado mucho mi trabajo porque lo recubrimos o lo reforzamos mucho con el archivo de lo que pasó. Es el testimonio viviente de lo que fueron las telenovelas. Claro, y bueno, yo ahorita lo que estoy viendo precisamente, quería entrar ahorita a tu canal, porque wow, o sea, realmente quiero hasta ponerme de pie, porque no, es que es impresionante ver la aceptación que tienes con el público. O sea, ya quisiera yo tener 62,300 suscriptores. Y los vas a tener y los vas a rebasar. Tú espérate. Yo me acuerdo cuando creé el canal, porque este es un segundo canal. En el primero no sé qué bronca tuve, y el primer canal de YouTube de Momentos de Telenovela lo abrí como en 2009, 2010. Y después hubo un tema, cuando cambiaron las directrices del canal en algún momento, de YouTube, tuve un problema y lo tuvimos que cerrar. Entonces en 2012, si mal no recuerdo, volvimos a subir pues todo, pero ya estamos hablando de material de 2-3 años de viejo que estaba, los volví a subir por disciplina, pero ya no tuvieron obviamente el arranque y el jalón que originalmente tuvieron.
ya era material repetido y viejo, y ya de ahí en adelante seguimos. Yo recuerdo que me angustiaba mucho y se lo comentaba a una compañera, Jessica, que era la niña encargada de redes ahí en el canal, y le decía, es que ayúdame con las estrategias para elevar el número de seguidores. Creo que ella tampoco sabía mucho al respecto, pero sin embargo tenía una visión más juvenil y distinta que la mía. Entonces yo le decía, ayúdame. Me decía, mira, es que tienes que hacer así, ya está, ya está. Creo que no seguí mucho de sus consejos, debo admitirlo. Pero yo sí recuerdo que me angustiaba mucho, que yo veía que mi canal no subía, que tenía, fíjate, te estoy hablando que teníamos en ese entonces 2,000, 2,500 suscriptores, pero pasaba mucho tiempo y no subía. Entonces yo me angustiaba porque decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué otros canales suben tan rápido? Si yo tengo la entrevista con el actor. Con el tiempo me di cuenta, hay que reconocerlo, el canal de chisme vende, y vende muy bien. Yo no soy partidario de esto, lo digo que desde que hice mi primer programa de espectáculos, este era muy diferente a lo que se vea en televisión de espectáculos. Yo siempre he querido y abogado por la dignificación, tanto de la fuente de espectáculos como del melodrama y la telenovela misma. Creo que estamos en una época donde descalificamos todo, donde hemos pasado juzgando, discriminando y despreciando a todo el mundo por todo. Entonces, el error de un artista se ve como nido de cultivo para acabártelo. ¿A ti qué te importa si tuvo un desliz, si la regó, si se equivocó? Y hacemos leña del árbol caído. Yo no estoy de acuerdo. Sé que eso vende mucho, por eso existe. Por eso hay tantas opciones de eso. Y lo respeto. No me voy a poner a decir que no se haga y que está en contra. Pero entonces yo aporto otra cosa, yo abogo por el periodismo de investigación histórica, por el periodismo. Imagínate que no existiera YouTube y todo lo que hay ahora, entonces me gustaría llevarle a la gente todo lo que hicieron esos actores, que cuando yo estaba chavo y no existían redes, pues yo no lo sabía, porque no había forma de enterarse más que a través de periódicos y revistas viejas. Hoy los chavos de ahora tienen que dar un clic en YouTube, en Google, para saber qué hizo un artista con hasta el nombre de sus personajes. Eso es maravilloso. Y saber que una actriz o un actor empezó en telenovelas en los 50 y que tenía historia en el cine de oro mexicano y que hoy es un día una persona que todavía puede trabajar, ¿no? Nuestros abuelitos de las telenovelas, estas personas que tienen una trayectoria y son leyenda. Una Queta Labat, un Ignacio López Tarso. Ellos dan un clic y se enteran de toda la bibliografía y todo el escrito y todo el currículum del actor, y nosotros en mis tiempos no teníamos eso. Entonces por eso mi tarea de dignificar era muy grande, de decir, yo quiero que la gente sepa qué hizo toda esta gente de telenovelas, de televisión, cómo empezaron, porque primero me apasionaba a mí saberlo, ni yo lo sabía, y lo segundo era transmitírselo a las demás personas. Entonces, mi primer programa de espectáculos fue en esa lid, y obviamente todo mi trabajo posterior era así. Comprendiendo eso, me di cuenta que me iba a costar más trabajo hacer que la gente nos viera. ¿Quiénes nos ven entonces? Me queda claro, los amantes del melodrama, la gente que valora el trabajo de esa gente y que no ve mi canal por ver un chisme. Para eso hay otros canales, un montón, con miles de seguidores que me rebasan. Mira, hay canales de YouTube, después aprendí a ver cómo sacan un canal de YouTube. Hoy día, tú creo que lo sabes perfectamente, lo ves, cómo inventan un canal de YouTube y en una semana pueden tener rápido hasta los 60,000 y los 100,000 suscriptores, inventando notas. No van a ningún lado, no tienen ningún reportero en el área de trabajo, pero ellos hablan y matan gente, figuradamente hablando, de toda su trayectoria, con estar en un lugar hablando en un Zoom, en un video, y ni siquiera conocen al artista, ni saben su trayectoria, pero se hacen de seguidores así, mira, y a la gente le gusta mucho ese chisme, ¿no? Entonces yo veo cómo existen todos estos canales, y si yo quisiera, pues también lo hubiera hecho, pero a mí no me interesa esa figura, de esa forma. Yo prefiero hablar de su trabajo, aunque tengamos menos suscriptores, pero sé que es gente que valora el trabajo, muchas veces artesanal y de trayectoria que han hecho estas personas. Me voy por ese lado, prefiero. Muy bien. Yo no he tenido problemas con un actor, no he tenido problemas con nadie de elencos. Yo puedo darme el lujo de ir a pedirle una entrevista prácticamente a quien sea y no me la niegan. Tenemos la posibilidad de trabajar con la gente porque yo no les voy a preguntar si se acostó con, si se enojó con, si tuvo un pleito con. A mí como público, a mí no me da ninguna utilidad saber si fulanito tuvo un problema legal con su casero. Créeme que como público no me aporta nada. Prefiero sí como público saber que esta persona estuvo en el cine de oro, que estuvo en el cine de las ficheras, que le costó trabajo ascender porque esto, o sea, se me hace más aspiracional y me interesa más si quiero tener como molde de seguir a alguien, saber todas esas vivencias de trabajo,
que saber si se acostó con, que si tuvo con, que eso no me interesa. Mi querido Alex, bueno, ya nos contaste cómo comenzaste en este mundo, pues de hacer noticiero, de hacer entrevistas, de pues editar las notas, de pasarlas primero pues, en tu facultad, al inicio de las conferencias, cómo llegaste a tocar la puerta al canal de televisión de Televisa allá en San Luis Potosí, pero yo quiero saber cómo decidiste pues hacer tus maletas y venirte a la Ciudad de México a seguir buscando tu sueño. Y creí que eso no iba a pasar. Yo me había hecho la idea de que me iba a quedar en San Luis, pero muy contento porque era por elección. Yo descubrí que podía hacer la televisión que yo quería en mi lugar de origen. Siempre te dicen que pues para crecer y para eso tienes que venir a México, para hacer algo realmente importante. Yo decía, no, yo hago lo importante en mi casa y me apoyan. Entonces yo me había hecho la idea de que me iba a quedar allá y estaba muy contento con esa idea. Vivir en provincia es una cosa maravillosa. Créemelo. Se da la oportunidad en 2016 con la creación de la plataforma Blim. El productor Roberto Hernández tiene a su cargo, en paz descanse, recién fallecido, tiene a su cargo la realización de una serie de colecciones con la que iban a lanzar la plataforma, colecciones, vamos a decir, de producción propia, donde se iban a narrar pues, las telenovelas, la historia de las telenovelas. Y el productor con el que había tenido oportunidad de convivir recientemente en ese momento con su producción de Amor de Barrio, había hecho yo las entrevistas para mi canal de YouTube y todo, meses atrás, pues me busca y me invita a participar en este proyecto como parte de la investigación y el guión de estas cápsulas. Se iba a hacer a distancia, lo iba a hacer desde San Luis y fue maravillosa experiencia, un equipo de trabajo padrísimo donde también me arroparon. Cada mes que yo venía a México para cubrir mis notas de las presentaciones de telenovela, pues pasaba a saludar a la gente en la oficina y siempre tuve calidez, un equipo lindo, un equipo muy, muy padre de trabajo. Estas cápsulas fueron mi primer acercamiento y de ahí se derivó años después una invitación a lo que iba a ser una telenovela que se iba a llamar Nube, de la producción de Pedro Ortiz. En el equipo estaba Liliana Cuesta, productora asociada de Roberto y ahora de Pedro Ortiz, y con ella había trabajado también en esta parte de Blim, ahí nos conocimos, y tuve la fortuna de que me invitara a formar parte de este equipo de trabajo también. Me invita al área de redes sociales, y dije, pues algo diferente a lo que yo he hecho toda mi vida. Toda mi vida ha sido yo soy el reportero y tal, y hasta cuadro, pero me ofrece esta oportunidad que la vi como una oportunidad única de aprendizaje, de aprender a hacer muchas cosas que yo no conozco dentro del mundo de la telenovela. Lo tomé, me arriesgué, el proyecto no se llevó a cabo, se canceló por cosas de la vida y que en ese momento no entiendo. Así es la tele. Porque así es la tele, ¿estás de acuerdo? Y en ese momento pues no lo entiendes y dices, oh, me acabo de venir y se cancela, pero todo sucede por algo y eso me llevó después a buscar a Magda Rodríguez para pedir una oportunidad en Hoy y hablar de novelas. Se hicieron algunos intentos por ahí, algunos reportajes, y justo al rato sale el canal de telenovelas, donde después de 25 años de transmisión de este canal que todo el mundo conocíamos, pues ahora cambian un poquito las directrices y empiezan a hacer producción propia. Entonces fue cuando me acerco yo a ellos para decir, oigan, yo aquí estoy, me encantaría formar parte del equipo de ahí. Pasaron algunos meses de esto y se dio el clic y empecé a colaborar con ellos y entonces ya empecé a retomar mi camino y hoy te puedo decir que estoy en el mejor lugar que puedo estar. Estoy en el canal de telenovelas. Para mí, que amo las telenovelas y que toda la vida he luchado por dar a conocer y aprender de las telenovelas, estoy en el lugar que mejor puedo estar, donde hablo, respiro y sudo telenovelas. Entonces, me encanta, es el mejor lugar para estar. Fíjate quién iba a decir que todo este recorrido que te he platicado, desde aquel casting de la universidad, iba a ir en esa dirección porque así ha sido para llegar al canal de telenovelas. En el momento adecuado, yo pude haber venido hace 10 o 15 años al canal telenovelas y me hubieran dicho, pues váyase chico, porque aquí no estamos haciendo nada, ¿estás de acuerdo? Así es, o sea, realmente no había una producción como tal. No, propia, exacto, había el tema de las transmisiones que toda la vida han caracterizado este canal, las latas, pero no había producción. ¿Qué pasa? Que yo siempre he creído que hay dos factores que deben de ocurrir para que se dé la magia, para que se dé el sueño. Deben de ocurrir dos factores. Uno, la oportunidad y la oportunidad y la preparación. La oportunidad es que estés en el lugar y en el momento correcto. Y la preparación, que estés capacitado para resolver el reto. Te pueden dar la oportunidad, llegaste en el momento correcto, pero no estás preparado, no va a funcionar. O puedes estar bien preparado y saber
y estar con todas las pilas, pero resulta que no es el momento de que se dé la oportunidad, no coincide, entonces la magia no se va a dar. Pues resulta que en todos estos proyectos que hemos estado comentando hoy, ha pasado que hay oportunidad y he estado preparado para vencer el reto que la oportunidad me brinda. Y entonces ahí se da la magia. Bueno, así lo percibo yo y así ha sucedido en cada uno de los proyectos y oportunidades que he tenido. Y la verdad es que hay que reconocer, pues este canal de telenovelas ya tiene muchísimos años. Realmente antes pasaban puro producto enlatado, que solamente podíamos revivir las novelas en este canal de paga. Pero a raíz de este relanzamiento del canal como tal, pues ha tenido un boom y un crecimiento impresionante. La verdad es que, digo, los ha llevado ya, incluso hace poquito tuvimos la entrega de los premios del canal de telenovelas. Surgió esta idea de mis jefes y me encantó. Fue un deleite preparar ese programa, esa entrega que esperemos se siga realizando y que se ya institucionalice, porque es un reconocimiento a las telenovelas que nosotros mismos transmitimos, pero que muchas de ellas tendrán 20, 30 años. Entonces, era increíble ver, por ejemplo, en la preselección, ver las protagónicas, ¿no? Luchando por su lugar. Imagínate tener a una Verónica Castro por Rosa Salvaje de 87 contra Lucía Méndez por El extraño retorno del 88, compitiendo contra Angelique Boyer por Teresa del 2010 y contra Bárbara Mori del 2004. Es decir, tenías una serie de épocas diferentes compitiendo por la protagónica, al final de cuentas todas ellas protagónicas. Y esto creo que fue una tarea muy interesante y muy dinámica, el ver cómo la gente se involucró y participó en esta entrega, porque la decisión final fue la de la gente. Hubo un consejo que de todas las historias que se transmitieron, se hizo una preselección también por votos, todos votamos en este consejo y cada quien transparentemente se enviaron los votos y ya de ahí se escogieron las ternas, se hicieron las quintetas en este caso, porque eran 5 lugares y la gente eligió a la ganadora o ganador. Entonces es la gente la que decidió de esas 5 que se votaron por consejo, ahí se virtió la voluntad de la gente y entonces ganó esta y ganó la otra y ganó, pero por decisión de la gente, de una telenovela que pasó hace 30 años, o sea, Verónica Castro nos lo decía, es que no me puedo creer que por algo que trabajé hace 30 años me estén dando un reconocimiento ahora, imagínate la emoción. No, pero es que la verdad, todo el público cuando volvimos a ver estas historias, tanto en el canal como en las redes sociales, porque pues realmente lo abrieron a todo el público, sí, el volver a vivir estas historias, con todo lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, de que estamos encerrados en casa, pues también fue una gran oportunidad para el canal, pues de colocarse en el gusto del público. Así es. Sí, no, fue maravillosa esa experiencia y personalmente hablando fue grandioso el que me hayan invitado a co-conducir como invitado con Cintia, porque es el programa de Cintia, y fue maravillosa la convivencia y la experiencia de estar con alguien como Cintia, que es una excelente conductora, que es una persona maravillosa y que yo disfrutara lo que más me gusta hacer, estar en la tele. Imagínate. Oye, cuéntame, en este canal ya cuántos proyectos estás haciendo, porque tienes ahí tu programa de Teleminutos, si no me equivoco. Corrígeme. Es el concepto de Teleminutos. Ahorita estamos descansando un poco la parte de las entrevistas con talento por la cuestión de la pandemia, pero tenemos nuestro stock y es lo que les hemos estado presentando a nuestro público con maravillosas experiencias de la gente que hemos entrevistado. Las anécdotas son maravillosas. Hago el de Estrellas de Telenovela, que está bajo la submarca de Teleminutos. Estrellas es una submarca de Teleminutos y ahí estamos recordando a los grandes pilares del melodrama. Me voy hasta los orígenes, muchos de ellos ya no están con nosotros, muchos de ellos los platico cuando se acaban de ir para rendirles un tributo y muchos otros afortunadamente todavía siguen más vigentes que nunca y también para mí es un reconocimiento a ellos que están vivos y que vean sus trabajos del origen y decirles muchas gracias. Y muchos son de los inicios de las telenovelas y otros no tan de los inicios, pero que son grandes estrellas de la telenovela. Entonces agarramos de varias épocas, jugamos con eso, con su material, con escenas y le decimos a la gente quiénes son nuestras estrellas, de dónde surgieron, la mayoría de ellas de años y años de entrega y de trabajo al melodrama, a los foros, dejaron su vida ahí. Entonces es maravilloso hacer esas secciones. Estoy en la curaduría de las 5 mejores, prácticamente desde la mitad de la primera temporada con Adriana Rivera Melo, después con Cintia, ahora continuamos con esta nueva conductora y bendito Dios me han invitado a colaborar con una pequeña sección
en este programa, donde estaremos disfrutando también de lo lindo, una experiencia diferente y hablando de telenovelas en las 5 mejores. Pues oye, qué maravillosa noticia. Digo, este 2021 vienes con... Es un premio, empezamos el año con premio. Con premios, o sea, empezaste el año pues realmente con los premios o terminaste el 2021. Los terminamos con premios y los iniciamos con tu propio premio. Con puras bendiciones, sí, yo no tengo más que agradecer y agradecimiento y estoy muy bendecido y la verdad muy contento de seguir creciendo, porque finalmente también es este paso lógico en el que vas creciendo y vas haciendo cosas nuevas, y si eso te lo permite la empresa y tus jefes creen en ti y se están abriendo los caminos, eso es lo que necesitas, es lo que, mira, no sé a dónde va este camino, no sé a dónde va, pero me encanta, porque estamos haciendo lo que nos gusta. A mí me da muchísimo gusto que te esté yendo tan bien. Realmente tienes una vibra que pues realmente la transmitas en pantalla. El público nos enganchamos con tus relatos, cómo narras los personajes de las novelas, con tus entrevistas. Realmente te transporta a la época pues de oro de las telenovelas y muy en la época actual, pero realmente gozamos cada personaje de cada novela con tus semblanzas, con tu forma de presentar al público a estos personajes, a estos actores, a estas grandes historias. No sabes qué deleite es hacerlas. Es un gusto estar revisando la biblioteca, seleccionar el fragmento que vamos a ver, porque no creas que agarro pedazos ahí como retazo. Selecciono cada imagen que quiero que vea el público, que sea emotiva, que haya acción dramática. En estos momentos a veces la escena culmen de su carrera, a veces no encuentro eso, pero es buscar la imagen que te haga recordar a ese actor, esa actriz. Muchos actores, incluso yo también estoy aprendiendo a conocerlos. Hay muchos actores de la primera época de las telenovelas, por ejemplo, Francisco Jambrina, que salió en la primera telenovela con Silvia Derbez. Él es el hombre que engaña a su esposa por esta mujer, pues truculenta, que ambiciosa, y le quita, y bueno, lo aleja de su familia, ¿no? Este hombre, este actor, un maravilloso actor de cine y teatro, yo no lo conocía realmente. Sabía que existía, sabía que había salido en la primera telenovela, pero ya empecé a investigar y empecé a ver sus telenovelas. Hay otras tantas telenovelas que él ha hecho, en las que salió, hasta finales de los 60, donde él fallece. Él, por ejemplo, es una de las figuras de la primera temporada, vamos a decirlo así, de las telenovelas, porque se nos fue muy pronto. Y entonces descubro que es un actor de unos matices impresionantes que disfruté en Central de Emergencia del 64, que en Pablo y Elena me resultó un padre enternecedor, que es un excelente guía, coach de un boxeador en La sombra del otro del 63, y entonces voy descubriendo a este actor que para mí era desconocido. Eso es lo que le quiero transmitir a la gente. Los que lo ubican, los que lo conocen, nuestros ancianitos que nos ven y gente que le tocó verlo actuar, pues lo recordarán, y las generaciones nuevas lo vamos a conocer. Entonces es un reto maravilloso y es un deleite crear estas cápsulas para gusto del público. No podemos contar la historia de las telenovelas sin los grandes éxitos del canal de las estrellas. Y no sé, tú desmiénteme, ¿hubo alguna producción propia de alguno de los canales de Televisa que después, alguna novela que no se haya pasado en el Canal 2? Y que después se haya hecho y que no se transmitió. ¿No? Y que después se pasó en el canal de telenovelas. No, que yo sepa, las novelas que se han hecho y originalmente para el canal de las estrellas, o en su momento se hicieron en alguna época algunas para Canal 5. Claro. En los 80s se experimentó con que algunas telenovelas podían embonar en la programación y en el perfil de Canal 5, como Seducción, como Lista Negra, que eran telenovelas como policíacas. Claro, y ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque tú me sacas también de esta duda. Fue que en el 2015, 2014, cuando hicieron esta novela, esta teleserie, no sé cómo la llamen, la del Dandy, que pasaba en el Canal 5, prácticamente es una telenovela. Sí, claro. Y pues la produjo Televisa, pero sí me sacó mucho de onda que pues no estuviera en el canal de las estrellas, y no sé si la han pasado en el canal de telenovelas. No la han pasado acá, pero sí hay series que como que desde origen van proyectadas para otro tipo de público.
te digo, en los 80 se hicieron esos experimentos porque estas telenovelas policíacas pues como que embonaban con el rollo de las series norteamericanas que ahí se pasaban, entonces como que querían a ver funcionar, a ver si podían pegar, y creo que no fue mucho la aceptación del público porque las telenovelas se ven en el 2, ¿no? Y también en ya épocas más recientes, bueno, ¿te acuerdas de esta serie que se hizo de Blue Demon, por ejemplo? Claro. También es una serie, como ya la orientaron más a las plataformas y tal, como que no creo que no sé si se transmitiría en Unicable o en Golden, no sé en cuál de las dos se transmitió, pero entonces iba como más enfocado a ese público diferente y pues no fue para el 2, por ejemplo, ¿no? Entonces también sí creo que se han hecho este tipo de cosas o excepciones porque son productos o proyectos que van orientados a otro tipo de público, lo cual no las hace limitativos para que no sean transmitidos después tanto por el 2 o como por otro tipo de canales, incluso de telenovelas, donde pueda haber esa cabida, ¿no? Es más, el canal de telenovelas ha tenido épocas o temporadas donde transmitió Como dice el dicho, o La Rosa de Guadalupe, que es muy bien querido en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque es melodrama, pero no son propiamente telenovelas. No, Entonces sí, cumplen con características de una telenovela, pero exacto, realmente por su origen o como fueron planeados para un solo capítulo, pues no pueden ser como tal un o melodrama. telenovela, pero se han transmitido. Entonces, es jugar nada más con las estrategias, más que el hecho de que se haga algo y que no salga en un canal determinado. Mi querido Alex, desgraciadamente ya estamos llegando al final del programa, Y se fue bueno. pero no me quiero ir sin hacerte otras dos preguntas. La Ajá. primera es, ¿tú cómo ves el futuro de las telenovelas ante las nuevas plataformas? Creo, y siempre lo digo cuando me preguntan al respecto, es como el cine, es como el radio. El radio vino a revolucionar las comunicaciones en su época. Antes de eso, pues solamente existían los diarios, el periódico. Entra el radio y fue una novedad, fue una innovación en la que la voz era la característica fundamental. De ahí se crearon las radionovelas y todo este rollo, ¿no? Después también el cine vivió un proceso similar. El cine era de mudo, pasó a hablado y se convirtió en uno de los grandes entretenimientos de la época. Incluso se transmitían noticieros a través del cine, se hacía el noticiero mundial y se transmitía antes de una película. Entonces era el medio audiovisual para ver lo que pasaba. Es decir, le ganaba al radio en ese aspecto porque tenía la imagen y la voz. Y después resulta que llegó la televisión y pudiéramos pensar, pues le dio en la torre las otras dos, pues a lo mejor lo que pasó es que cambiaron los dos formatos anteriores. El radio tuvo que buscar nuevas alternativas, el cine no se diga. El cine cayó en una época, después dicen que de deterioro, cuando se hizo el cine de ficheras y el cine de burlesque y tal. Yo no considero como tal, lo que pasa es que estaba encontrando un camino diferente. Ya la época de oro había pasado y la televisión en ese momento arropó y aquilató mucha gente. El cine estuvo por décadas buscando un lugar hasta que encontró un resurgimiento a partir del 2000, pudiéramos pensar con Amores Perros y otra serie de películas, ¿no? Entonces creo que el radio mismo se tuvo que ir modernizando y cambiar sus estrategias de venta, de llegada a la gente, y que el radio que antes se escuchaba en un aparato lo puedes escuchar hoy en un celular, en un automóvil, es decir, está presente en cualquier sistema o dispositivo prácticamente. La televisión creo que está viviendo un proceso similar. La televisión fue reina por muchos años de su formato y de su imperio, pero a nivel mundial, porque esto no es exclusivo de la televisión mexicana, se descubrió y se encontró ante las redes sociales, ante el streaming, ante las plataformas, ante opciones como Netflix, como otras plataformas donde bajo demanda la gente escoge qué ver a la hora que lo quiere ver y cómo lo quiere ver. Ante la opción, tú en un Netflix puedes ver televisión de muchos países del mundo, telenovelas coreanas, películas de la India, bueno, de donde quieras. Es la oferta de esa plataforma. Creo entonces que hoy en día la televisión se encuentra, la telenovela per se, se encuentra ante esa disyuntiva, ante esa coyuntura, ante ese reto, pero entonces, ¿qué le exige? Renovarse, modificarse, buscar otros caminos para llegar a esos públicos que están hoy día en redes, en streaming, en plataformas. Eso es lo que tiene que hacer la televisión, eso es lo que está haciendo, está buscando su camino, no está resuelto, creo que sigue con dificultades de encontrarse, de conectar con las generaciones, sobre todo las más nuevas, pero está encontrando un camino, está buscándolo y a lo largo del tiempo lo va a encontrar. Es un proceso orgánico. Entonces no va a pasar nada. El futuro es que tendrá que encontrar la forma de llegar a esas gentes, a esas nuevas generaciones, a esa gente que ahora ve plataformas, que ve streaming, que ve redes,
y esa va a ser la forma del engagement con esa población, con ese público, con esa audiencia, y tendrá que cambiar sus fórmulas y tendrá que experimentar nuevos proyectos, nuevas medidas, capítulos más cortos quizá, no lo sé. Tendrá que buscar fórmulas para llegar a donde tiene que llegar. Eso es todo, está evolucionando, se está transformando. Así es, antes no estábamos tan acostumbrados a ver una temporada o 2 temporadas de una telenovela. En los 90 sí tuvimos por ahí 2, 3 historias que la verdad que sí quedaron mucho, que eran telenovela, pero realmente pues era otra temporada. Por ejemplo, de Alcanzar una estrella, hubo 2 temporadas, Más allá del puente también hubo, Más allá de Frente al sol, y me confundo. De Frente al sol, Más allá del puente. Hubo otra cosa que se llamó en los 80 Los años felices y después Los años pasan. O sea, sí, ha habido varios experimentos que lo han tenido. Pero también son historias, para mí no Alcanzar una estrella 1 y 2 son totalmente diferentes. O sea, si tú ves la 2 sin ver la 1, entiendes perfectamente la 2. Por tanto, a lo mejor no son temporadas. Oye, ya nos dijiste pues tus proyectos aquí en el canal de telenovelas, pero yo quiero que por favor invites al público a que te sigan en tus redes sociales, a que te vean en tu canal en YouTube de Momentos de Telenovela, y quiero que también nos cuentes qué entrevistas nos tienes preparados para este programa, para este canal, qué nos estás guardando para este año. Bueno, continuamos con el canal de Momentos de Telenovela, bajamos un poquito este año por obvias razones de la pandemia, aunque tengo mucho material que mostrarles que por ahí se nos ha ido rezagando y que es totalmente vigente porque es del testimonio de muchos de nuestros actores, solamente es cuestión de irlo encaminando ahí en la cola de contenidos e irlo subiendo. Vamos a continuar subiendo estos materiales, unos ya son pasaditos en ese sentido, vamos a continuar con las nuevas novelas, ahorita seguimos con esta situación de la pandemia, por tanto, pues no hay presentaciones, es más difícil hacer entrevistas presenciales, no gozo ni gusto mucho de las entrevistas por digital, porque siento que pierden por ahí una cuestión mágica que tú como entrevistador lo sabes y solamente nosotros lo conocemos, que es este momento único donde estás con esa persona que entrevistas y que se da la magia. Nos hemos adaptado a este proceso, pero igual yo esperaré a que volvamos a lo presencial para seguir haciendo cosas en ese sentido. Vamos a crear un par de colecciones más diferentes a lo largo del año donde hablemos igual de telenovelas y le vamos a ir dando una variante para que nos sigan aumentando sus suscriptores y que nos sigan visitando gente nueva. Entonces el canal continúa de manera un poquito más lenta, pero ahí seguimos trabajando en él y lo pueden visitar en youtube.com/Momentos de Telenovela, igual en facebook.com/Momentos de Telenovela, está la página, y mis redes sociales, en Facebook me encuentras como Alex Galán, igual en Instagram, Alex Galán S, y en Twitter, Alejandro Galán. Las vas a poner aquí, yo creo, ¿no? Sí, han estado apareciendo a lo largo de toda la entrevista. Perfecto. Entonces, pero yo quería que de tu propia voz las mencionaras para que, pues, sí, terminando la entrevista, que ya va a ser en unos minutos, pues le corran, si todavía no te siguen, si son amantes de síganos. Súmense a la comunidad. Y pues ya aprovechando ya los anuncios, yo también quiero invitarte a ti y a todo el público que nos está viendo en este momento para que me sigan a mí en las redes sociales, que es Plástica TV, Facebook, Instagram, Twitter, y por supuesto en el canal de YouTube, que es Plástica Oficial, para que pues vean esta y todas las entrevistas que tengo preparadas especialmente para ustedes, que sigan el canal donde se transmiten estas entrevistas, que es Mezcal Films, y por supuesto visiten la plataforma que es plasticatv.com, donde además de todas las entrevistas pues hay información adicional, ¿no?, de todos los talentos que como tú tuvieron un sueño y han hecho todo lo posible para hacerlo realidad. Gracias por la invitación. Mi querido Alex, te quiero decir algo que te iba a decir hace rato que comenzaste a platicar de todo lo que soñabas desde muy pequeño, desde que eras un niño y de que veías la televisión y que te veías en la televisión cuando ya fueras adulto. Yo te quiero decir a ti y a todo el público que hay que tener cuidado con lo que uno sueña, porque los sueños se hacen realidad y tú eres un muy buen ejemplo de cómo los sueños se pueden hacer realidad. Totalmente de acuerdo contigo, hay que tener mucho cuidado con lo que se sueña. Mi querido, ¿sabes qué? Que para que se hagan realidad los sueños, algo importante es que hay que trabajar. Hay que tener mucha dedicación, tener mucho empeño y no tirar la toalla a la primera. O sea, las cosas buenas cuestan. Un montón. Mi querido Alex, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Y te mando un fuerte abrazo. Por favor, síguete cuidando. Vamos a estar muy atentos pues en tus redes sociales y en el canal de telenovelas de todo lo que hagas, de todos los proyectos que realices este año, todas las entrevistas que hagas.
y pues todos esos especiales que seguramente estoy seguro de que vas a hacer a lo largo de todo el año, porque todavía hay cosas buenas por contar, de grandes historias que el público ama y seguirá amando, a pesar de que hagan nuevas versiones, a pesar de que las cosas cambien en cuanto a la producción de telenovelas se diga, pero la verdad es que los clásicos siempre van a ser los clásicos. Imagínate, vamos iniciando el año, así que vamos con todo para seguir platicando justamente de eso. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por volver a aceptarla en esta ocasión. Pues yo quería hacer un programa especial para ti, porque eres, como lo dije, un ejemplo de cómo los sueños se hacen realidad. Gracias. Pues tú también no te quedas atrás. Este proyecto ahí la llevas poco a poco. Has ido haciendo tu stock de entrevistas, que me encanta, que he seguido varias de ellas y las hemos comentado. Y la verdad es que me gusta lo que estás haciendo, así que también ahí vas tú también tras tu sueño, no te hagas. Bueno, pues amigos, ya lo saben, los espero aquí la próxima semana en otro programa más de Plástica, porque los sueños se hacen realidad, y porque los sueños se hacen realidad, esta noche estuvo con nosotros Alex Galán.